Buenas tardes, se abre la sesión pública de resolución convocada para la fecha y hora. Con su autorización, se da cuenta con el proyecto de resolución al juicio ciudadano 638 de 2012, promovido por Daniel Mariano García Fiesco y otros, a fin de impugnar la resolución emitida el 16 de mayo de este año por la primera sala de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional, mediante la cual decretó la nulidad de la elección interna de candidatos al Ayuntamiento de Teoloyucan, Estado de México. En el proyecto se propone estimar fundados los agravios relativos a que las pruebas que sirvieron de base a la resolución impugnada no debieron admitirse, toda vez que los testimonios ofrecidos por Petra Martínez García al promover el juicio de inconformidad intrapartidista no fueron presentados de manera oportuna ni con las formalidades que exige la normatividad aplicable, ya que no fueron recabados directamente por fedatario público. Por ello, también fue indebido el valor probatorio pleno que la responsable concedió a tales testimonios, con base en los cuales el responsable tuvo por acreditada la supuesta compra de votos realizada a favor de la planilla hoy actora. Además, en el proyecto se resalta que las citadas declaraciones sí fueron objetadas respecto a su contenido y veracidad, lo cual no fue tomado en cuenta por la responsable, y ello redundó en una violación grave, ya que entre esos testigos se encontraban ciudadanos que tenían la calidad de precandidatos a diversos cargos dentro de la planilla encabezada por Petra Martínez García, por lo que no era dable que fungieran como testigo porque tenían un interés directo en el asunto. Se señala que en el supuesto de que los testimonios ofrecidos fueran válidas, lo cierto es que solo se podrían considerar los testimonios rendidos por 12 personas y, por tanto, que se coaccionó el voto de 12 electores. Por ello, no sería suficiente para decretar la nulidad de esa elección interna, porque existió una diferencia de 13 votos entre el primero y el segundo lugar, lo que implicaría que la supuesta irregularidad no hubiera sido determinante del resultado y, por tanto, no procedía a decretar su anulación, razón por la cual debe revocarse esa determinación. En el proyecto también se realiza el estudio de los demás agravios del juicio de inconformidad, resultando inoperante aquel en que se adujo el exceso en el tope de gastos de precampaña por parte de Daniel Mariano García Fiesco. Se considera parcialmente fundado, pero a la postre inoperante el agravio relativo a la inelegibilidad de Julio Hernández Fiesco, ya que se constató que es integrante del Partido de la Revolución Democrática, por lo que si resulta inelegible como candidato del Partido Acción Nacional, por lo que sí resulta inelegible como candidato del Partido Acción Nacional. Sin embargo, esa circunstancia no es suficiente para anular la elección interna, sino que ocasiona que dicho ciudadano no pueda ser designado como candidato. En consecuencia, se propone revocar la resolución cuestionada y dejar sin efecto la nulidad de la elección interna y declarar válidos los resultados obtenidos el 15 de abril de 2012 que conceden el triunfo a la planilla de la parte actora. También se ordena dejar sin efecto el registro de la planilla encabezada por Petra Martínez García, otorgado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México el 23 de mayo de 2012, y se ordena el registro de la planilla encabezada por Daniel Mariano García Fiesco, como candidatos del Partido Acción Nacional a miembros del Ayuntamiento de Teoloyucan, a excepción de Julio Hernández Fiesco. Es la cuenta, señores magistrados. ¿Alguna consideración por parte de este pleno? Señor secretario general, tome votación. Magistrado Santiago Nieto Castillo. Con el proyecto. Magistrado Adriana Fabel Herrera. Es mi consulta. Magistrado presidente Carlos Morales Paulín. Con el proyecto. Señor presidente, el proyecto es aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, tal y como se adujo en la cuenta del señor secretario, primero, se revoca la resolución recaída al juicio de inconformidad 188-2012 y su acumulado. Segundo, se reconoce la validez de los resultados obtenidos en la jornada electoral interna del 15 de abril de 2012, en la cual la planilla de Daniel Marián García Fiesco obtuvo la mayoría de votos dentro de ese proceso. Tercero, se dejan sin efecto las providencias emitidas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional conforme al oficio SG 150-2012 y la ratificación de las mismas de 4 de junio realizada por el Comité Ejecutivo Nacional, mediante las cuales se designó a la planilla encabezada por Petra Martínez García. Cuarto, se deja sin efecto el registro de la planilla encabezada por la persona antes mencionada conforme al acuerdo IEM CG 160-2012 y en consecuencia se ordena el registro de la planilla encabezada por Daniel Mariano García Fiesco como candidato a miembro del Ayuntamiento de Teoloyucan, Estado de México, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, a excepción de Julio Hernández Fiesco, para lo cual se deberán efectuar los actos precisados en el último considerando de la ejecutoria. Secretario de Estudio y Cuenta,